Ok. Ahí están viendo la pantalla. Alguien que por favor me diga por el micrófono si estamos bien. Si me escuchan todo bien con la pantalla. Sí, maestra, todo bien. Ok, excelente. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con lo que son las separaciones. En las clases pasadas habíamos visto lo que son las figuras de mérito y esto es con el objetivo de ver cómo van a influir en nuestros procesos de las diferentes separaciones. Vamos a empezar por la más importante, que creo que es la extracción. ¿Y por qué es la más importante? Porque de ahí empiezas tú a seleccionar y hacer procesos digamos, de algún tipo de técnica para eliminar todas las impurezas que pudiera tener la muestra y pudiera causarte algún problema para la identificación y por ende para el resultado cuantitativo o cualitativo que se desee otorgar. Bueno, primeramente, ¿qué es una extracción? Nosotros hemos visto muchos procesos de extracción en el día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando limpiamos la casa, estamos extrayendo la basura, extrayendo el polvo, o sea, quiere decir que lo estamos quitando. En el caso de cuando nosotros decimos, quiero limpiar la casa, esa basura que está saliendo es la interferencia, ¿sí? El analito, pues sería todo lo que está dentro de la casa que queremos que quede limpio. Pero si, por ejemplo, yo pierdo, no sé, una moneda y la estoy buscando en el piso, mi objetivo es esa moneda, ¿sí? Esa moneda yo lo que quiero es que, pues, digamos, muevo muebles, muevo ropa que esté en el piso, estoy extrayendo o eliminando todas las impurezas, pudiéramos decir así, que son la ropa, la cama, los muebles, etcétera, para lograr atrapar esa moneda o lograr conseguirla, encontrarla, como le gusten llamar. Pero nosotros lo que queremos es obtener en sí un objetivo en particular. Puede ser de una o varias sustancias, ¿sí? Y eso es lo que nos dice la extracción. Pero principalmente va a estar distribuida en dos fases, ¿sí? Esas dos fases vamos a ver que es un solvente y el otro generalmente es el agua, ¿sí? Que es lo más común en todas las muestras. Pero también tenemos lo que son las muestras sólidas que están de una manera, digamos, homogénea en el material y para eso nos vamos a ayudar de otras técnicas como son las SOCLET o como son también los procesos de extracción con líquidos. Los procesos de extracción con líquidos, no sé si ustedes ya en la prepa, algunos, me ha tocado alumnos que me dicen, es que ese experimento yo ya lo hice en la prepa, ¿no? O lo hice, no sé, en el tercer semestre, donde ustedes utilizan el embudo de decantación. Ese embudo de decantación, lo que nosotros queremos es un material que tenga una salida para separar las dos fases, que lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando estamos extrayendo? Principalmente es aumentar la concentración del analito. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, en esta figura que ella tiene un líquido rojo. Probablemente vamos a suponer que es un tanino. Los taninos están presentes por ejemplo, en el vino tinto, ¿sí? En la uva, y pues es importante determinarlo para saber la calidad, la concentración, el añejamiento, etcétera. Y entonces nuestro objetivo es eliminar todo lo que pudiera causar una interferencia y aumentar la concentración. ¿Cómo aumento la concentración? Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua con sal y quiero aumentar la concentración de la sal, ¿qué es lo que debo hacer? Marco, ¿cómo aumentaría la concentración de la sal y disminuiría el volumen de líquido? Pudiera ser pues agregando más sal. Y si ya no puede agregar más sal, ¿de qué proceso físico se ayudaría para concentrar esa sal? Yo, maestra, Sí, sí, adelante. la filtración. La filtración pudiera ser uno de ellos, así es. ¿Qué otro método pudieran usar? Ese es un método mecánico, excelente. Se podría evaporar el agua también, ¿no? Eso es ideal, sí, porque nosotros al estar evaporando el agua no estamos moviendo la muestra, por decirlo así, que pudiéramos tener a lo mejor alguna pérdida. El del filtro, pues es una separación mecánica, es una excelente idea, pero
pues si estamos buscando a lo mejor trazas y tratar de pesar que sea 99.9% lo más exacto que queramos, etcétera, a lo mejor el papel filtro va a retener algunas trazas de ese analito y nos puede causar problema. Pero si nosotros evaporamos el agua, va a llegar un punto en que pues la sal, acuérdense que no se destruye a una temperatura de 100 grados. Por ejemplo, la sal, lo vamos a ver más adelante, es uno de los elementos que forma estructuras cristalinas perfectas y que si nosotros lo disolvemos con agua caliente, pues es muy fácil que aumente su solubilidad. Si le bajamos la temperatura, el soluto empieza a presentar, digamos, menos solubilidad. Entonces, nosotros lo que queremos es aumentar la concentración del analito. Ahorita mencionaba la filtración, mencionaba la evaporación, tenemos también los procesos de destilación, etcétera, ¿sí? Pero nosotros queremos reducir esas interferencias. Lo que vamos a utilizar casi la mayoría de los casos son fases líquidas. Por ejemplo, si yo tengo un refresco, una Coca-Cola, y le quiero extraer la cafeína, pues mi analito, que es la cafeína, está en la fase líquida. Entonces voy a utilizar un solvente, pues estos solventes, como ya sabemos, son líquidos y voy a producir que se separe o a inducir que la cafeína se separe basado en sus propiedades químicas. Si yo tengo a lo mejor oro en una roca, pues ahí sí que tengo que utilizar un proceso de sólido líquido, meter esa roca a digamos, a un baño de donde sumerja yo la roca en el solvente y por calor, que es el método más común que conocemos, hagamos que se desprenda el oro, ¿sí? O también podemos hacerlo con molienda y luego después con bases de ácidos, etcétera. Pero generalmente vamos a utilizar un líquido, es por eso que la extracción se llama líquido-líquido. ¿Qué factores químicos vamos a seleccionar nosotros? Bueno, ¿qué tan ácido es mi compuesto o qué tan básico? Quiere decir el pH, ¿sí? Acuérdense que el pH, pues, es el logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno. Entre más iones hidrógenos tengamos, más polar es mi molécula. Entonces, esas bandas de hidrógeno me van a dar una pauta para saber qué tipo de solvente voy a utilizar. La carga molecular, por ejemplo, si yo quiero separar el cloruro de sodio, que sea sodio y cloruro, cloruro, lo que voy a hacer es saber qué tipo de momento dipolo-dipolo debo de tener o puedo tener y la carga que ustedes saben de la molécula, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, la sal es neutra, pero si la separo, pues forma un positivo, un negativo, y tengo que ver cuál es el analito de interés, y en este caso sería el sodio o el cloruro, y tengo que ver con qué lo voy a separar. Y la interacción de los compuestos de nuestros analitos con los solventes va a estar dada por las fuerzas de Van der Waals. Voy a utilizar solventes, ¿sí? Principalmente, pues los solventes ya los conocemos nosotros y los hemos utilizado pues muchísimas veces en los laboratorios. Esos solventes nos van a ayudar a que las propiedades de la molécula o del analito tiendan a irse ya sea a una carga positiva o a una carga negativa o quizá queden en la fase del pH donde está neutro. Una de las características de los solventes, como, pues, por ejemplo, si pensamos en el cloroformo, ese cloroformo es una mezcla que ya viene y está estable, ¿sí? Son 2 cloros, 2 carbonos, 2 CHs, 2, entonces es una molécula que es muy difícil de romper y además, pues, presenta una polaridad muy específica para las separaciones. Entonces, nosotros vamos a usar solventes. ¿Qué tipo de solventes conocemos? Pues está el etanol, el alcohol, ¿qué más? El cloroformo, el isopropanol, etcétera, ¿sí? Pero es importante ver la selectividad. Aquí vemos un ejemplo en esta tabla donde están 6 solventes enlistados con su fórmula química que generalmente, acuérdense que nuestro objetivo en esta materia de técnicas de separación es aprender los procesos para los compuestos orgánicos. Para los compuestos inorgánicos,
pues tenemos lo que es la espectroscopía, por decirlo así, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en espectro separaban o analizaban metales, los metales sabemos que funden a una temperatura muy elevada, el punto de ebullición es muy elevado, y aquí pues digamos que un compuesto orgánico, acuérdense que el carbón es el principal constituyente de la materia orgánica, y entonces pues su punto de ebullición es mucho más bajo que los compuestos inorgánicos. Aquí vemos 6 en la primera parte de la tabla, y nos dice que tienen una densidad menor a 1. ¿Sí? ¿Por qué nos basamos en el 1? Pues porque es el agua. La densidad que siempre vamos a tomar como base de referencia va a ser la densidad del agua. Y nos dice el punto de ebullición. Vemos aquí, por ejemplo, el éter dietílico, 35 grados centígrados es su punto de ebullición, o sea, es muy inflamable y es un compuesto tóxico. ¿Cómo sabemos si es un compuesto tóxico? Bueno, pues podemos ver en la estructura molecular que tenga, por ejemplo, grupos oxígeno y grupos cloruros, ¿sí? O grupos halogenados, cloruro, bromuro, yoduro, etcétera. Nos pudiera representar una toxicidad por el hecho de que es uno de los radicales libres, de la formación de radicales libres. Y luego tenemos el hexano. El hexano tiene un punto de ebullición aproximadamente menor de 60 grados centígrados. Tenemos el benceno y el tolueno y el acetato de etilo. Aquí están los puntos de ebullición y yo voy viendo que entre ellos pues hay alguna diferencia. Por ejemplo, entre el hexano y el benceno hay una diferencia, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una selección del solvente que necesito yo y me dicen que esté en un rango de la temperatura de entre el, no sé, 58 y 80 grados centígrados, sí, que tenga un punto de ebullición en ese rango. Aquí tenemos 3, que es, como pueden observar, es el hexano, es el benceno y es el acetato de etilo. Aquí ya descartamos 1, 2 compuestos, pero ¿en qué más nos vamos a fijar? En la peligrosidad, ¿sí? Por ejemplo, la desventaja del hexano es que es inflamable, eso es todo, pero el benceno, aparte de inflamable, es tóxico y cancerígeno. Digamos que no es muy recomendado si queremos utilizarlo diariamente. ¿Por qué? Porque pues vamos a estar poniéndonos o nosotros o el personal que está laborando en un riesgo latente y va a tener que estar con procesos de entrenamiento, etcétera, para cuidar su salud, y pues es un riesgo, ¿no? Manejar un compuesto que sabemos que es cancerígeno. El acetato de etilo, pues a lo mejor pudiera ser también una buena opción, sin embargo, es un agente irritante. El acetato de etilo, ustedes ya lo han olido en el laboratorio, que huele como a frutitas, sí, huele como a tutti frutti, a plátano, sí, no sé si recuerden. Sí, huele rico. El problema es que si lo estamos oliendo constantemente, pues nos puede causar un daño en la mucosa, ¿no? Entonces, aparte de que es un compuesto inflamable, pues pudiera ser irritante. Acuérdense que los procesos de extracción, por ejemplo, ahorita en clase los estamos viendo así digamos, superficialmente, y luego después vamos a entrar a otro tema, etcétera. Pero si ya les toca trabajar en un laboratorio donde tengan que estar haciendo esa metodología diariamente, varias veces al día, pues no creo que nos queramos estar exponiendo, aunque utilicemos varias medidas, a menos de que sea indispensable, ¿eh? Si, por ejemplo, ese solvente es con el único que yo puedo lograr una extracción eficiente, pues ahí sí lo voy a seleccionar y decir, ok, me voy a proteger, o nada más esta persona va a estar a cargo de esta parte, dependiendo cómo lo quiera manejar en seguridad de laboratorio, pero es mejor buscar alternativas entre ellos. Y luego vemos aquí los solventes que son más densos que el agua. Está el diclorometano, está el cloroformo y el tetracloruro de carbono. Y como pueden ver, todos ellos son tóxicos, ¿sí? Su grado de inflamabilidad no es tan alto. Su punto de ebullición está más o menos entre a veces 40, 80 grados, pero la desventaja de estos, pues es que acuérdense que los compuestos orgánicos tienden a bioacumularse y a biomagnificarse. Si, por ejemplo, yo estoy utilizando el diclorometano, tengo que usar mis guantes todos los días, ¿sí? Estar en la campana,
y con el vidrio abajo. Digamos que no es un compuesto tan tóxico que pudiera considerarse cancerígeno, pero sí su exposición continua sin protección puede causar daños a la salud. Y estos compuestos pues son muy efectivos porque son baratos, sí, es una de las cosas que también debemos de considerar, el precio. Primeramente, qué tan similar es al analito que yo quiera analizar. Y la primera regla que nosotros conocemos, por ejemplo en solubilidad, es que lo similar disuelve a lo similar. Entonces, nosotros vamos a buscar solventes que sean similares a nuestros analitos o contrapuestos si queremos reducir la cantidad de impurezas basados en su fórmula molecular. Y aquí vemos las diferentes polaridades, densidades. Más adelante vamos a ver lo que es la constante dieléctrica, las cargas, que en realidad, pues, aunque seamos químicos, no tenemos que estar calculando cada vez que necesitemos utilizar un solvente esa carga, sino que ya hay tablas como esta que les estoy presentando aquí, que nos da la densidad, la tabla, el punto de ebullición, etcétera. Pregunta: ¿qué riesgo le ven de que nosotros trabajemos en el laboratorio en verano con el éter dietílico? ¿Alguien que guste participar? No puede ser la temperatura, maestra. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya les ha tocado de seguro en el laboratorio que está haciendo muchísimo calor, ¿sí? Y nos prenden el aire. En la tarde o en la noche, que está muy alta la temperatura, o el fin de semana, ¿sí? No nos vayamos a la tarde, el fin de semana. ¿Qué pasa con esos solventes? Se quedan guardados ahí abajo de la campana. ¿Qué pudiera ocurrir? A ver, a 35 grados y sube a 40. Pues disminuiría su concentración, ¿no? No, más bien se prende, como es inflamable y su punto de ebullición son 35 grados. Sí, sí, por Puede ejemplo, causar una combustión. exactamente, sí. Por ejemplo, ese casi nadie lo manejamos, o el que lo maneja lo tiene en un almacén especial o está abajo en el almacén. O sea, nosotros cuando recibimos un solvente, pues vemos el punto de ebullición, o cuando lo pedimos es porque ya lo conocemos, ¿no? Sabemos cómo trabajar con él. O si es algo nuevo, pues vamos a investigar principalmente cómo lo voy a almacenar, qué peligrosidad tiene. Acuérdense que para eso nos dan una hoja de seguridad del proveedor. Y ahí nos dice todas estas características, que es la hoja de seguridad o MSDS. Entonces aquí, pues lo que nos ha pasado, por ejemplo, el diclorometano, cuando se ha quedado ahí abajo de la campana y que sube mucho la temperatura, a lo mejor en vacaciones, de verano, en el fin de semana, lo primero que va a tratar de hacer una sustancia cuando está cerrada y sube la temperatura es liberar calor. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a veces las tapas salen volando de repente. Sí, o sea, que están ahí, ¿saben qué? Nos hablan y nos dicen, su solvente amaneció destapado, por el calor botó la tapa, entonces hay que ponerlo en un lugar seguro. Carajo, pues son 41 grados lo que se supone que se puede almacenar a temperatura ambiente. Pues sí, pero no llegamos a 41, pero el ambiente que estaba aquí dentro a lo mejor del laboratorio, del lugar, subió esa temperatura y el solvente, pues lo primero que hizo fue botar la tapa. Sí, y luego si bota la tapa y bota líquido y hay más compuestos que estén ahí, luego encima tenemos a lo mejor algún mechero. No usamos mecheros nunca en la clase de técnicas por lo mismo. Sí, algún mechero o algo así, pero son descuidos que pudieran llegar a pasar, a lo mejor no en nuestro laboratorio, ¿no? Pero en otro laboratorio, e imagínense, pues luego prendería. Nosotros no usamos el éter dietílico, no es muy bueno para nuestros procesos, además es tóxico. Todo lo que sea tóxico y cancerígeno, tratamos de que se maneje con mucho cuidado, ¿sí? Y solo en ocasiones que lo ameriten y en pequeñas cantidades. Entonces, esta tabla de los solventes la vamos a seguir revisando para cuando hagamos nuestra selección. ¿Y cuáles son las características del solvente para una extracción ideal? Aquí, valga la redundancia, que no hay solvente ideal,
¿sí? Queremos nosotros una extracción ideal, pero no hay un solvente que nosotros digamos, este sirve para todo, este es el mejor, algo universal no existe. Nosotros vamos a decir, ok, la primera característica es que no se mezcle con el otro disolvente. ¿Qué pasa con el agua y el aceite? No se mezcla, ¿sí? Así se debe de ver nuestra separación. ¿Qué es lo que va a influir? Si, por ejemplo, aquí en esta tabla, yo les pregunto, no se debe de mezclar el uno con el otro. Si voy a separar, vamos a suponer que tengo dos solventes, éter dietílico y el cloroformo, ¿sí? Aquí vemos que la densidad es muy diferente. Yo les preguntaría, si ustedes los ponen en un vaso, ¿cuál quedaría arriba y cuál quedaría abajo? A ver. O sea, ¿cuál sería la capa superior? ¿Entre cuál y cuál, maestra? El diclorometano sería abajo, ¿no? Y el éter arriba. Ajá, ¿por qué? Por la densidad. Porque el diclorometano es más denso. Tiene Así más es, peso. ¿sí? Eso siempre es lo que va a pasar. Y cuando nosotros pongamos en el embudo, siempre vamos a decir, el que está arriba es el que tiene menos densidad del solvente, ¿sí? El que está abajo es el más denso. Y así es como vamos a lograr que se separen. Si ponemos, por ejemplo, en la misma tabla, ponemos el éter dietílico y el hexano, pues no va a pasar nada, se va a hacer una mezcla homogénea por la densidad que se tiene. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos que la densidad sea diferente para poder trabajar. ¿Cuál es el disolvente universal? No es que es el que sirva para todos los procesos, pero el universal, el más polar que ustedes conozcan. El agua. Así es. El agua. Sí, el agua es el disolvente universal, es el que nosotros siempre vamos a utilizar y en el que la mayoría de nuestras muestras problema líquido van a venir, ya sea orina, ya sea alimentos, ya sea, por ejemplo, leche. ¿Soy solo yo o se está cortando mucho el audio? Sí, se está cortando el audio. Se está cortando mucho el audio, maestra. Sí, se corta. No se le escucharía una palabra completa. A ver, no sé si ahí me estén escuchando ya mejor. Sí. Ah, ok. Sí, muchachos, un favorzote, cuando me escuchen que me estoy cortando, avísenme, interrúmpanme luego, porque se me cambia el internet, no sé por qué, se me mueve como que trata de buscar otra red y luego lo tengo que forzar a que se quede la mía. Entonces, en cuanto me oigan que me estoy cortando, ustedes díganme y yo me vuelvo a acomodar o me trato de mover. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces, bueno, con toda la confianza ustedes interrúmpanme y díganme que si se escucha muy feo. Ok, entonces seguiríamos aquí con... Déjenme quitar aquí un mensaje que me salió extraño. Listo. Les comentaba que el resto de los componentes no deben de ser solubles en el disolvente de extracción. O sea, las impurezas no queremos que se solubilicen. Si, por ejemplo, yo tengo arena y tengo azúcar en un vaso con agua y lo pongo a calentar, se va a solubilizar el azúcar, pero la arena no se debe de solubilizar. Y esa es una manera en la que yo puedo remover las impurezas. Como comentaba ahorita su compañera, ¿sí? Lo puedo filtrar y las sales van a pasar, o sea, el azúcar, y la arena se va a quedar en el filtro. Ahí yo estoy quitando las impurezas. Pero un disolvente que, aparte de mi compuesto que lo haga soluble, haga también las impurezas solubles, no es bueno, porque me van a causar enmascaramiento del analito que busco. Que sea muy volátil, o sea, quiere decir que yo lo pueda extraer de manera fácil y que pueda evaporarlo o destilarlo. ¿Sí? Si es un solvente que a lo mejor tiene un punto de ebullición de 130, 120, pues ya no es tan factible porque a lo mejor me sirve para un experimento de laboratorio, pero a la hora que estoy trabajando en el día a día, pues no me puedo esperar ahí 1 hora y media a que se termine de destilar, porque el punto de ebullición que va a alcanzar es muy alto y sobre todo que no sea inflamable.
¿Cómo usamos nosotros digamos, la separación por calor en el laboratorio? Siempre se usan parrillas, ¿sí? No se usa, les decía, fuego por las propiedades de los disolventes y pues que no sea inflamable. Al final de cuentas, todos pudiéramos decir que son inflamables, pero pudiéramos decir que tengan un punto bajo de ebullición. Ahí sí me siguen escuchando bien. Sí. Sí, maestra. Ok, gracias. Tenemos aquí el coeficiente de reparto o el coeficiente de distribución. Este lo vamos a utilizar en la siguiente clase para nuestros problemas que vamos a trabajar. No es más que cuando nosotros tenemos en un embudo de separación dos compuestos, supongamos el diclorometano y el agua. El diclorometano ahorita veían que tenía una densidad como de 1.3, ¿sí? Y el agua tiene una densidad de 1. Se va a formar, así como cuando ponen agua y aceite, se forma una capa de separación. Y en esa capa, ahí tenemos este coeficiente de reparto. Imagínense que ahí anda una K flotando, que es como nosotros lo vamos a denominar, flotando para arriba, para abajo, tratando de separarse, porque nunca va a ser posible que nosotros tengamos una extracción inmediata del 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros tenemos el agua y la fase orgánica, que en este caso es el diclorometano, va a ocurrir un proceso de equilibrio en lo que el analito, que es la especie A, va a tratar de distribuirse, por eso se llama coeficiente de reparto de distribución, de distribuirse alguna de las dos fases. Ahorita veíamos qué fuerzas son las que interactúan, fuerzas de Van der Waals, que son las principales. El pH también, o sea, va a haber una lucha entre el solvente y la fase acuosa para ver a dónde se distribuye el analito. Y K va a ser igual a la concentración del compuesto orgánico entre la concentración del compuesto acuoso y siempre a una temperatura dada. Generalmente la temperatura es a temperatura ambiente, ¿sí? Como ahorita decíamos, no me conviene calentar por la inflamabilidad, etcétera, y los procesos se tienen que dar de manera natural. Quiere decir que así como cuando yo pongo el agua y el aceite, empieza luego a haber una repulsión del agua por el aceite, es lo mismo que me va a ocurrir a mí con los solventes. Y la constante de equilibrio es la que me va a indicar en qué fase está el analito. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo. Dice, considerando un compuesto A que es soluble en diéter a un excedente de 20 gramos por 100 mililitros a 20 grados centígrados y soluble en agua a un excedente de 5 gramos por cada 100 mililitros a la misma temperatura. Vamos a encontrar el coeficiente de distribución. Unos 2 minutitos y me avisan, por favor, cuando lo tengan listo. ¿Podría regresarse rápido porque no alcancé a copiar bien la fórmula? Sí, sí, es la concentración del orgánico entre la concentración de lo acuoso. Gracias, listo. De nada. Listo, ¿cuánto les quedó? No, está listo, ya lo copié. Ok, dije, wow, qué bien, qué rápidos. ¿Sería 4? Sí, nada más ahí tenemos, acuérdense que cuando nos dan peso entre volumen, ya tenemos una concentración, mi K es de 4. Y ahora nos preguntaremos, bueno, una K de 4, pues, ¿qué me indica? Cuando tienes una K de 4, por ejemplo, ahorita que acabamos de calcular el valor, entre más alto sea el K, es más probable que sea suficiente solamente un proceso, menos procesos de extracción, ¿sí? Aquí dice que si cae 100, con una sola extracción es muy posible que ya todo el analito se pase a la fase deseada, pero pues es casi imposible, ¿sí? Es muy raro que encontremos un solvente que nos diga, ok, lo pones y cuando haces el cálculo te da una K de 100. En una sola, generalmente siempre va a haber una pérdida, ¿sí? No es posible que todos aquellos analitos se vayan a una fase en una sola extracción. Debe de haber una pérdida, aunque sea a nivel trazas, pero para eso se hacen varias extracciones. De lo que nos podemos ayudar nosotros es de una sal.
agregarle una sal, por ejemplo, al compuesto orgánico y al acuoso, cuando lo tenemos en la mezcla. ¿Por qué la sal? Porque la sal va a producir un efecto que se llama efecto electrolítico y va a hacer que sea más soluble el analito en la fase orgánica y menos soluble en la fase acuosa. Y los compuestos orgánicos, es como les comentaba ahorita, va a ser más soluble en un agua salada que en un agua pura. Entonces, a nosotros cuando no obtenemos a lo mejor después de unas 2, 3 extracciones, un buen porcentaje de recuperación, que es como lo vamos a medir, podemos ayudarnos del cloruro de sodio. Una sal es lo ideal, entonces el cloruro de sodio pues se utiliza básicamente porque es muy económico, además de que pues es una sal muy fácil de conseguir y muy segura. Aquí en la extracción líquido-líquido, yo lo que quiero hacer es separar dos líquidos, como su nombre lo dice, y la extracción sólido-líquido es que yo quiero separar un sólido de otro sólido o de un sólido de un líquido, ¿sí? Y hay varios tipos que ahorita vamos a ver de manera rápida. Me voy a ir aquí un poquito más rápido para ver este diagrama de manera resumida. Sí, aquí vemos cómo empieza el proceso de separación. Antes de pasar aquí, les muestro esta imagen para que nos demos una idea de qué es un proceso de separación en un líquido-líquido. Aquí tenemos diferentes tipos de extracciones. Por ejemplo, es creo que es como una bebida energética, como el Monster, el Power y todo eso. Entonces aquí ustedes pueden ver, este equipo de vidrio, este material de vidrio es lo que le llamamos el embudo de separación. La ventaja es que tiene la llavecita en la parte de abajo y podemos nosotros dispersar las fases. Ahorita decíamos, lo que yo quiero es separarlas. Aquí ustedes ven claramente, por ejemplo, en este que dice llave, donde están las indicaciones, que están las dos fases muy marcadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? A separar la fase inferior de la fase superior. Si yo quiero hacer, vamos a suponer que yo saco aquí ya la fase de la parte de abajo, ¿sí? Que es la más densa. Y luego digo, tengo que hacer otra extracción. Eso que yo ya colecté en la parte de aquí, vamos a suponer que son 20 mililitros, ¿sí? Tengo que separarlos y luego agregar otra cantidad del solvente. Generalmente se agrega la misma cantidad de la muestra que yo tengo. Si aquí tenía 50 mililitros, voy a estar agregando 50 mililitros. Se puede agregar menos, a lo mejor unos 30, 20, dependiendo del número de extracciones. Entonces, tenemos aquí nosotros la fase, sale y la voy recolectando. Si le agrego 20 mililitros del solvente a la muestra problema, ¿cuántos mililitros debo de recuperar de la fase más densa? A ver, por ahí Arely o alguien que nos ayude a contestarlo. Si pongo 20 mililitros de solvente orgánico, ¿cuántos mililitros debo de sacar? Pues los mismos 20, ¿no? Exacto, sí, generalmente es lo mismo porque se supone que hay unas fuerzas de repulsión y esos, en cuanto hacen contacto entre ellos dos, se van a separar. Entonces, si le agrego 20 a una fase acuosa de un solvente orgánico, su polaridad es totalmente diferente, se separan y es por eso que yo puedo sacar 20. Y si le vuelvo a agregar otros 20, voy a sacar otros 20. Si hago 3 extracciones de 20 mililitros de solvente, mi volumen total pues debe de ser de 60, ¿sí? Para yo asegurarme que estoy extrayendo la misma cantidad. Y el analito, pues al principio va a estar entre estas dos fases. Y al final de cuentas, lo que yo quiero es que ese analito quede concentrado en la parte, a lo mejor de aquí, ¿sí? Que todo a lo mejor estaba concentrado aquí al principio. Y al final de cuentas, lo que quiero es que todo esto, porque aquí está mi fase con el analito de interés. Entonces, voy a agregar la misma cantidad del solvente. ¿Cuántas veces? Lo vamos a calcular los problemas. 2, 3 veces, 4. Generalmente no se hace más de 3 veces, ¿eh? Ya 4 o 5 veces, pues es como que te va saliendo el mismo resultado y ves que no tiene caso hacer más de 3 extracciones, pero lo vamos a calcular.
Entonces, miren, por ejemplo, esta se ve como una extracción ideal. Aquí ustedes ven que hay más o menos, pues hay un poquito más de muestra problema que del solvente, pero se ve muy similar el volumen. ¿Qué pasa con esta muestra? Vean aquí la fase, ¿sí? Esta fase orgánica, ¿qué problema le ven ustedes? ¿Cuál es el principal problema de esa fase orgánica si la estuvieran en el laboratorio? Que tiene, no estaba tan diluido, vaya, que su porcentaje era muy bajo. Por ejemplo, Marco, ahí usted si la quisiera separar, ¿cuál sería el riesgo que viera cuando empezara a abrir la llavecita? ¿O cuánto colectaría? Pues el riesgo es de que me pasara y colectaría Exacto, pues a lo mejor sí, menos de 5 mililitros o no sé. sí, sí, o sea, si te pasas, por ejemplo, cuando estás haciendo la dispersión, y si se fijan, aquí se ve así como turbio, como unas burbujas, nos ha pasado mucho con el café en el laboratorio, que se ven unas burbujas como aceitosas, porque le echan mucho al café, café y la cafeína se empieza a distribuir en las dos fases y es tanta la concentración que el solvente pues trata de jalarlo, pero en realidad la fase acuosa es muy concentrada. Y otra cosa, ahorita que alguien decía que disminuía la concentración del solvente, fíjense qué interesante, los solventes no tienen concentración. Los solventes son sustancias únicas puras. Sí, por ejemplo, no podemos preparar diclorometano al 3% ni al 20%. Las muestras acuosas sí las podemos preparar, pero los solventes, por su naturaleza de ser compuestos orgánicos que se forman a partir de otras sustancias, no se pueden diluir. Porque imagínense, ahorita les decía que el diclorometano tiene una densidad de 1.3 y ustedes dicen, lo voy a diluir, pero si lo diluyes, generalmente es con agua, ¿verdad? Nosotros hacemos diluciones con agua. ¿Qué pasa cuando le echas el agua al diclorometano? El diclorometano es más pesado y no se van a mezclar. No vas a poder hacer una disolución. Se pueden hacer mezclas de solventes, claro. Por ejemplo, 80-20, 90-10, 50-50, etcétera, pero no se pueden diluir. Entonces es algo bien importante eso, que a lo mejor no lo sabíamos, pero no debemos de olvidarlo sobre los solventes, ¿no? Entonces aquí vemos un problema muy grande que a lo mejor también le agregó muy poquito solvente. ¿O qué otro problema pudiera haber en este caso? ¿Qué más Que sus puede ser si no densidades es son el muy solvente? similares. Exactamente, ¿sí? No son densidades muy similares. Miren, como por ejemplo, este rojo que se ve acá arriba. Aquí en este embudo, ustedes ven 1, 2, 3 fases. ¿Y qué pasó ahí? Pues a lo mejor el solvente no era el más apropiado y pues para sacar la fase que realmente me interesa, el analito está en 2 fases, siempre va a estar en 2 fases, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde llega la fase orgánica y la fase acuosa. Y este es otro de los problemas que se pueden tener. Aquí, ¿cuántas fases vemos? Vemos 1, 2, 3, 4. Cuando pasa esto o esto, hay que volver a empezar. Hay que seleccionar el mejor solvente. Aquí se precipitó, otra vez vemos aquí las burbujas que se ven como aceitosas. Por ejemplo, si le agregamos un agente externo para disolver, como el hidróxido de sodio o de potasio, se rompen los enlaces y tenemos ahí un compuesto que es polar y empieza a hacer que se vuelva a solubilizar, pero no es tan efectivo. Lo mejor siempre es que seleccionemos el solvente más adecuado y después podamos ponerlo, digamos, en un proceso efectivo de la separación. Entonces tenemos Ah, aquí algunos ejemplos. Sí, entonces, sí, cuando hacemos adelante. una destilación bien es cuando tiene dos partes y el analito y con lo que, ay, estamos disolviendo esta mitad y mitad, ¿o Sí, más o no? menos así se ve. Sí, o sea, es extracción. Sí, acuérdense, la destilación es el que ustedes ponen su condensador, calientan y reciben el extracto. Pero perdón, el producto. Este es un proceso de extracción. Lo ideal sería que lo viéramos como este que tenemos aquí, ¿sí? Pero a lo mejor si usted le agrega un poco menos de solvente,
se va a ver más de la fase acuosa, pero va a seguir siendo eficiente si hacemos un gran número de lavados. Si la pregunta es que se separen así en cuanto lo veamos, sí. ¿Sí? No debe de haber duda cuál es la fase orgánica y cuál es la fase acuosa, porque es un proceso que, digamos, a simple vista nosotros lo vamos a trabajar. Este es el método más básico. Ya ahora que entremos a las técnicas de extracción avanzadas, por ejemplo, lo que se utiliza ya en las grandes empresas, en Coca-Cola, donde fabrican bebidas, por ejemplo, como el tequila, todo eso, son procesos de extracciones mucho más rápidos y más eficientes y con menos error. Pero nacen de aquí, de todos estos principios. No sé si esa era su pregunta. Sí, maestra, sí. Gracias. Si era esa la pregunta. Ok, Sí, sí, porque a lo mejor le voy 60 mililitros de la muestra y usted dice, voy a usar 60 mililitros del solvente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a dividir, si voy a hacer 3 extracciones, puedo ponerle de 20 cada una. Es lo que vamos a ver en los problemas en la próxima clase, para calcularle qué tan eficiente va a ser. ¿Ok? Entonces nos venimos aquí a este diagrama, ahorita que ya revisamos ahí cómo va a ser la extracción. Y decíamos, primero, yo tengo aquí la fase acuosa inicial. Se le llama fase acuosa porque la muestra problema, pues acuérdense, un jugo, pues viene acuosa, la Coca-Cola viene acuosa, etcétera. Siempre viene en el agua, ¿no? Mi solvente siempre va a ser el agua. En la primera extracción, saco la fase orgánica que les decía que esta es la que se va a estar trabajando, ¿sí? Esta fase orgánica yo la voy a ir colectando y luego la fase acuosa, pues lo que se va separando. Digamos que yo estoy como lavándole, extrayéndole, jalándole el analito. Vamos a pensar en la Coca-Cola, estoy jalando la cafeína que está en la fase acuosa y voy a tratar de que la mayor parte la mayor concentración aumente en la fase orgánica. En la acuosa, ¿qué va a quedar? Pues me va a quedar todavía analito, ¿sí? Puede ser que yo tenga ahí una pérdida, que es lo más seguro generalmente, y en la fase acuosa voy a volver a hacer el proceso de separación, y aquí, si yo digo voy a hacer 2 extracciones, la voy a descartar. Ya la acuosa ya no me sirve, ¿sí? Y la fase orgánica la voy a seguir trabajando, la voy a juntar con esta fase orgánica que ya tenía de mi primera extracción. De manera que si yo tenía aquí 50 mililitros y aquí tengo otros 50 mililitros y al final fueron 100, voy a tener 100 mililitros de la fase orgánica con el analito ahí. Pero como el volumen es muy grande, voy a tener que concentrarlo. Acuérdense que el objetivo principal de la extracción es concentrar el analito. Puedo lavar con una solución saturada de cloruro de sodio. Decíamos que esto es para hacer más soluble los analitos en la fase orgánica. Y también en ocasiones puedo agregar, aquí como vemos en la fase orgánica, un agente secante. Por ejemplo, sulfato de sodio anhidro, sulfato de calcio, que ¿por qué lo estoy agregando? Porque puede ser que también se me estén viniendo trazas de la fase acuosa, ¿sí? Cuando yo estoy extrayendo, pues imagínense, es una llavecita que estoy abriendo y en el último punto, donde ya casi llego a la fase superior, pues puede ser que de repente le ponga yo algo o se me vaya un poquito la mano. Y pues ahora sí que se me pasó, se me fue tantito. Y para que no me afecte, seco, elimino el agua y así puedo hacer que se concentre. ¿Cómo voy a eliminar el disolvente? Puede ser con una destilación, que generalmente así lo hacemos en el laboratorio de la práctica, ¿sí? Y ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Pues lo calientan y el compuesto extraído queda concentrado. Esa solución con sal, pues como quien dice, la lavé, extraje el analito que más pude y ya no me sirve. Entonces, en una extracción siempre voy a tener 2 fases, la acuosa y la orgánica. Más de 2 fases no se puede. Si yo tengo 50 analitos se van a ir en la fase acuosa, perdón, orgánica, ¿sí? Voy a tratar de que pase eso, generalmente. Pero puede ser que a lo mejor el analito es muy similar a un solvente que tiene una densidad, a lo mejor del acetato de etilo de 0.7.
Entonces, ese solvente va a estar en la parte de arriba. En nuestro caso también, de cuando trabajamos con la aspirina, el analito está en la fase acuosa, ¿sí? Empezamos a trabajar con él y de repente está en la orgánica y luego de repente lo pasamos por los procesos químicos que vamos a revisar a la fase acuosa, cambiándole todo el pH. Entonces, bueno, son, les digo, técnicas que vamos a ir viendo con ejemplos reales, ¿sí? Para entender por qué nos sirve. A mí me gusta mucho presentar ejemplos reales de lo que vamos a estar trabajando en el día a día, porque a veces vemos mucho material y luego decimos, bueno, yo siempre me preguntaba en la carrera, ¿no? ¿Y eso de qué me va a servir? Entonces, como que es algo que me quedó a mí la duda de tratar de siempre verlo con algo aplicado. Y pues para que ustedes también vean que sí tiene relación con su carrera. Vemos aquí la extracción del sólido líquido, o la lixiviación, ¿sí? Que es uno de los procesos de donde nosotros le sacamos el sólido, el analito a un compuesto homogéneo. Por ejemplo, en la minería se utiliza bastante lo que es la extracción sólido líquido. En la caña de azúcar, ¿sí? Ese proceso que lo vamos a revisar después rápidamente, pues es una extracción del sólido, ¿sí? O sea, el azúcar pues está dentro de la caña, es un sólido. El aceite de las semillas de girasol, los dulces, las fragancias que se utilizan, por ejemplo, ahorita en los concentrados, que ya vemos que no está, que es mucho como la fragancia o el aromatizante que esté en gel o en un sólido para concentrar el analito y ese analito pues que dé el olor. Vamos a revisar un poquito un video rápido que tengo aquí en el internet y ya supe cómo se puede hacer. Sí. Del video que tenemos que hacer. Sí. Si ya tenemos sobre qué lo vamos a hacer, ¿se lo decimos para que no se repita o...? No, como nada más son poquitos equipos. De hecho, se va a presentar diferente. No sé si a lo mejor, por ejemplo, ¿cuál es el suyo? Vamos a extraer los colorantes de cromatografía de los pigmentos fotosintéticos. ¿De espinaca, algo así? Sí, de espinaca, hojas, y identificar la clorofila A, la B, cada una de las que sale. Ah, ok. ¿Alguien más lo va a hacer ese experimento o lo pensaba hacer? Bueno, pues creo que es todo suyo, muchachas. Adelante. Sí, eso está muy padre. Sí, ese está muy padre. Por ejemplo, hay quienes extraen el betabel, el compuesto, no me acuerdo ahorita el nombre, pero utilizan betabel. Hay quienes también están utilizando, les digo por los experimentos que estoy viendo en otros grupos y en internet, de la zanahoria, colorantes y bueno, han tenido bastantes buenas ideas que se les agradece. Pues les decía aquí del método de Soglet. Miren, está básicamente, este Soglet es donde nosotros vamos a extraer el sólido. Y en el campus virtual hay un videíto. Sí, ustedes, voy a salirme aquí un poquito, pero ahorita les explico así rápidamente. Pones aquí, dentro de una cápsula de celulosa, tu muestra problema. Esa muestra problema es un sólido, por ejemplo, el papel filtro, ¿sí? Que estuvo en exposición ya con la muestra sólida, y le pones el solvente. El solvente va en la parte de aquí. Se va a estar recirculando y se le llaman ciclos. ¿Por qué se le llama Soglet? Porque hubo un alemán, creo que fue alemán, que lo que hizo fue poner esta adaptación que vemos aquí, así como de vidrio, donde no permite que el solvente se pase de esa altura, ¿sí? Entonces, nosotros al estarlo trabajando, pues lo que vemos es que se está remojando constantemente esto que es donde está el analito.
Entonces, aquí ven ustedes un nivel y ese nivel no permite que, digamos, se venga para acá y forza a que no esté como en el condensador, que está el agua dando vueltas y vueltas. Acá arriba sí se tiene un condensador